La Navidad no es solo una fecha, ni solo luces, regalos o celebraciones. Para la Iglesia Católica, la Navidad es el momento en que Dios decidió hacerse pequeño, entrar en la historia y habitar entre nosotros. Es el misterio del Dios eterno nacido en el tiempo, del Creador envuelto en pañales, del Rey del universo acostado en un pesebre. Hoy te presento 101 datos de la Navidad desde el punto de vista católico, para comprender no solo qué celebramos, sino por qué la Navidad cambió el mundo para siempre. Prepárate, porque esta historia no es superficial, es profunda, es sagrada, es Navidad. Número 1. La Navidad celebra el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Para la fe católica, la Navidad no es solo el nacimiento de Jesús, sino el misterio central de la encarnación. Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. El Verbo eterno asume nuestra naturaleza humana para salvarla desde dentro. Este acontecimiento marca un antes y un después en la historia de la salvación. Número 2. Jesús nace verdaderamente pobre, cumpliendo el plan de Dios. El Hijo de Dios no nace en un palacio, sino en un pesebre. Esto no es casualidad. Dios elige la pobreza para mostrarnos que su reino no se basa en poder humano, sino en humildad, amor y entrega. La Navidad revela un Dios cercano a los pequeños y a los pobres. Número 3. La Navidad cumple antiguas profecías del Antiguo Testamento. Profetas como Isaías anunciaron que una virgen concebiría un hijo y que el Mesías nacería en Belén. La Iglesia ve en la Navidad el cumplimiento fiel de estas promesas. Dios no improvisa, cumple su palabra en el tiempo señalado. Número 4. Belén no fue elegida al azar para el nacimiento de Jesús. Belén era la ciudad del rey David. Al nacer allí, Jesús se revela como el Mesías prometido, descendiente de David. Además, el nombre Belén significa casa del pan, anticipando que Jesús sería el pan de vida para el mundo. Número 5. La Virgen María es protagonista esencial del misterio de la Navidad. Para el catolicismo, María no es un personaje secundario. Ella es la Madre de Dios, la nueva Eva, la mujer que con su sí permitió que el Salvador entrara en el mundo. Sin María, no hay Navidad. Número 6. San José es el custodio silencioso del misterio navideño. José no pronuncia palabras en los evangelios, pero su obediencia protege a Jesús y a María. Representa la fe vivida en silencio, la confianza absoluta en Dios y la paternidad responsable. La Navidad también es una lección de obediencia humilde. Número 7. Los ángeles anuncian la Navidad como una gran alegría. El anuncio a los pastores comienza con las palabras: "No tengan miedo". La Navidad es presentada como una buena noticia para todo el pueblo. El cielo se abre y proclama paz a la humanidad. Número 8. Los pastores representan a los sencillos que reconocen a Dios. Dios no revela primero el nacimiento de su Hijo a los poderosos, sino a pastores humildes. Esto muestra que el reino de Dios se revela a los corazones simples y disponibles. Número 9. El niño Jesús es adorado desde su nacimiento. La Navidad no es solo un nacimiento, es una manifestación divina. Desde el inicio, Jesús recibe adoración, mostrando que no es solo un niño más, sino el Hijo de Dios, hecho carne. Número 10. La Navidad es una fiesta profundamente cristocéntrica. Todo en la Navidad católica apunta a Cristo. No se trata de tradiciones vacías, sino de celebrar que Dios ha venido a salvarnos. Cristo es el centro, el sentido y el corazón de la Navidad. Número 11. La fecha del 25 de diciembre tiene un profundo sentido teológico. La Iglesia celebra la Navidad del 25 de diciembre no por casualidad. Desde los primeros siglos, los cristianos relacionaron esta fecha con la concepción de Jesús el 25 de marzo, día de la Anunciación. 9 meses después se celebra su nacimiento. Así, la Navidad está unida íntimamente al misterio de la Encarnación desde su inicio. Número 12. La Navidad proclama que Dios entra en la historia humana.
En la fe católica, Dios no permanece distante. En la Navidad, el Eterno entra en el tiempo, asume una fecha, una familia y un lugar concreto. Esto revela que Dios se interesa por la historia humana y la transforma desde dentro. Número 13. El pesebre es un signo profundamente teológico. San Francisco de Asís popularizó el pesebre para ayudar a contemplar el misterio de la Navidad. No es una decoración, es catequesis viva. El pesebre muestra humildad, cercanía y amor. Dios se hace visible y accesible. Número 14. La Navidad revela el rostro misericordioso de Dios. Dios no viene a juzgar primero, sino a salvar. El nacimiento de Jesús manifiesta que Dios se acerca con ternura, no con condena. La Navidad es el anuncio de la misericordia hecha carne. Número 15. Jesús nace de una mujer por obra del Espíritu Santo. La concepción virginal no es un detalle secundario. Para la Iglesia, muestra que la salvación es obra de Dios, no del esfuerzo humano. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre desde su concepción. Número 16. La Navidad es inseparable del misterio de la cruz. El niño que nace en Belén es el mismo que entregará su vida en la cruz. La madera del pesebre anticipa la madera de la cruz. En la teología católica, Navidad y Pascua están profundamente unidas. Número 17. El nacimiento de Jesús inaugura una nueva alianza. Con la Navidad comienza el tiempo definitivo de la salvación. Dios cumple las promesas hechas a Israel y abre su alianza a toda la humanidad. Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros. Número 18. La humildad es el gran mensaje espiritual de la Navidad. Dios elige hacerse pequeño. Esto enseña que el verdadero camino cristiano no es la soberbia, sino la humildad. En la Navidad, Dios se abaja para elevarnos. Número 19. La Navidad es una fiesta de luz en medio de la oscuridad. Cristo nace como la luz del mundo. En un contexto de noche, silencio y pobreza, la luz divina irrumpe. Por eso las luces navideñas tienen un significado espiritual profundo. Cristo vence las tinieblas. Número 20. La Sagrada Familia es modelo para todas las familias cristianas. María, José y Jesús forman una familia unida por la fe, la obediencia y el amor. La Navidad presenta a la familia como lugar donde Dios quiere nacer y habitar. Por eso la Iglesia defiende y celebra la familia en este tiempo. En número 21. La Navidad es una solemnidad, no solo una fiesta. En la Iglesia Católica, la Navidad es una solemnidad, el grado más alto de celebración litúrgica. Esto significa que se trata de un acontecimiento central de la fe. No es un recuerdo simbólico, sino la celebración real del misterio de Dios hecho hombre. Número 22. La misa de Navidad es el centro de la celebración católica. Para los católicos, la Navidad alcanza su plenitud en la Eucaristía. Celebrar sin la misa deja incompleta la fiesta. En ella, el mismo Cristo que nació en Belén se hace presente sacramentalmente en el altar. Número 23. La Iglesia celebra 3 misas distintas en Navidad. Tradicionalmente, la Iglesia celebra la misa de medianoche, la misa de la aurora y la misa del día. Cada una resalta un aspecto diferente del misterio: el nacimiento eterno del Hijo, su manifestación al mundo y su presencia en la Iglesia. Número 24. El canto del Gloria tiene un significado especial en Navidad. Durante el Adviento, el Gloria no se canta. En la misa de Navidad vuelve con solemnidad, recordando el canto de los ángeles en Belén: Gloria a Dios en el cielo. Es un estallido de alegría litúrgica. Número 25. La Navidad inaugura un tiempo litúrgico completo. No es solo un día. El tiempo de Navidad se extiende desde el 25 de diciembre hasta la fiesta del bautismo del Señor. Durante este tiempo, la Iglesia medita el misterio de la manifestación de Cristo al mundo. Número 26. El color litúrgico de la Navidad es el blanco. El blanco simboliza alegría, luz, pureza y gloria.
En Navidad, la Iglesia se reviste de blanco para expresar que ha nacido la luz verdadera que vence al pecado y a la muerte. Número 27. El nacimiento de Jesús revela la dignidad de toda vida humana. Al hacerse niño, Dios santifica la infancia y toda vida humana desde su concepción. La Navidad es una proclamación clara del valor sagrado de cada persona, especialmente de los más pequeños y vulnerables. Número 28. La Navidad tiene un profundo mensaje de paz. Los ángeles anuncian paz en la tierra. Para la fe católica, esta paz no es solo ausencia de guerra, sino reconciliación con Dios. Cristo nace para restaurar la paz rota por el pecado. Número 29. La adoración es la actitud correcta ante el misterio de la Navidad. Los pastores y los magos no solo observan al niño, lo adoran. La Iglesia enseña que la Navidad no se comprende plenamente sin adoración, silencio y contemplación. Número 30. La Navidad es una invitación a acoger a Cristo en el corazón. Así como María y José acogieron a Jesús, cada creyente es llamado a abrirle espacio en su vida. La Navidad no es solo un evento pasado, es una realidad espiritual que se actualiza en cada corazón que lo recibe. Número 31. El niño Jesús es colocado en un pesebre porque viene como alimento espiritual. El Evangelio narra que María acostó al niño en un pesebre, lugar donde comen los animales. Para la teología católica, este detalle es profundamente simbólico. Jesús viene a ser el pan que alimenta al mundo. Desde su nacimiento, se anuncia el misterio eucarístico que más tarde se revelará plenamente. Número 32. La pobreza del nacimiento de Jesús no es un accidente, es una elección divina. Dios pudo elegir cualquier condición para nacer, pero escogió la sencillez extrema. Esto revela que el valor de la persona no depende de bienes materiales. La Navidad enseña que la verdadera riqueza es la presencia de Dios. Número 33. La noche del nacimiento simboliza la humanidad antes de Cristo. Jesús nace de noche, en silencio y oscuridad. Para la Iglesia, esta noche representa al mundo herido por el pecado, que espera la luz del Salvador. La Navidad es el amanecer de una nueva historia. Número 34. El silencio de Belén es parte esencial del misterio navideño. Antes de los cantos y celebraciones hay silencio. Dios entra en el mundo sin ruido, sin imponerse. La Navidad invita a redescubrir el silencio como espacio donde Dios habla al corazón. Número 35. Los pañales del niño Jesús revelan su verdadera humanidad. Jesús no aparenta ser hombre, lo es verdaderamente. Necesita cuidados, calor y protección. La Navidad afirma con claridad que Dios asumió plenamente nuestra condición humana, excepto el pecado. Número 36. La Navidad manifiesta el amor gratuito de Dios por la humanidad. Jesús no nace porque la humanidad lo merezca, sino porque Dios ama. La Navidad es pura gracia. Es Dios quien da el primer paso para reconciliarnos con Él. Número 37. La Virgen María contempla y guarda el misterio en su corazón. El Evangelio dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella es modelo de contemplación cristiana. La Navidad enseña a no solo celebrar, sino también meditar profundamente el misterio de Cristo. Número 38. San José protege el misterio de la Navidad con obediencia silenciosa. José acepta su misión sin palabras. Protege a Jesús y a María con fidelidad y valentía. La Navidad presenta a José como modelo de paternidad responsable y fe práctica. Número 39. La Navidad revela que Dios cumple sus promesas. Desde Abraham hasta los profetas, Dios prometió un Salvador. En Belén, esas promesas se cumplen. La Navidad fortalece la confianza en un Dios fiel que no falla a su palabra. Número 40. La Navidad transforma el sentido del tiempo humano. Con el nacimiento de Cristo, el tiempo adquiere un nuevo significado. Por eso, la historia se divide en antes y después de Cristo.
La Navidad marca el momento en que Dios entra definitivamente en la historia. Número 41. Los magos de Oriente representan a todos los pueblos de la tierra. Para la Iglesia Católica, los magos no son solo personajes pintorescos, representan a las naciones paganas que buscan la verdad. Su llegada a Belén muestra que Jesús no viene solo para Israel, sino para toda la humanidad. La Navidad tiene desde el inicio una dimensión universal. Número 42. La estrella de Belén es signo de la guía de Dios. La estrella no es solo un fenómeno astronómico. Para la fe católica, es un signo de que Dios guía a quienes lo buscan con corazón sincero. La Navidad enseña que Dios se deja encontrar por quienes caminan con fe, incluso desde lejos. Número 43. La Epifanía está íntimamente unida al misterio de la Navidad. La Epifanía celebra la manifestación de Jesús como Salvador de todas las naciones. No es una fiesta aislada, sino una prolongación de la Navidad. En la Epifanía, el niño nacido en Belén se revela como Rey, Dios y Salvador universal. Número 44. El oro ofrecido por los magos reconoce a Jesús como Rey. El oro era un regalo reservado a la realeza. Al ofrecerlo, los magos confiesan que el niño es rey, pero no un rey político, sino un rey espiritual que gobernará desde el amor y la verdad. Número 45. El incienso ofrecido por los magos reconoce la divinidad de Jesús. El incienso se usaba en el culto a Dios. Al ofrecer incienso, los magos reconocen que el niño es Dios. La Navidad proclama así, desde el inicio, la fe en la divinidad de Cristo. Número 46. La mirra anuncia el sufrimiento redentor de Cristo. La mirra se utilizaba para embalsamar. Este regalo anticipa la pasión y muerte de Jesús. Incluso en la alegría de la Navidad, la Iglesia contempla el misterio completo de la salvación, que incluye la cruz. Número 47. Herodes representa el rechazo al verdadero rey. Mientras unos adoran, otros rechazan. Herodes simboliza el poder que se siente amenazado por Dios. La Navidad muestra que la llegada de Cristo provoca decisión: aceptarlo o rechazarlo. Número 48. La huida a Egipto revela que Jesús comparte el destino de los perseguidos. Desde su infancia, Jesús conoce el exilio y la persecución. La Navidad muestra a un Dios que se solidariza con los migrantes, los refugiados y los perseguidos. Cristo no es ajeno al sufrimiento humano. Número 49. La Navidad nos enseña que Dios actúa incluso en medio del peligro. A pesar de amenazas y dificultades, el plan de Dios no se detiene. La huida a Egipto revela que Dios cuida a su Hijo y cumple su proyecto de salvación, aún en circunstancias adversas. Número 50. La Navidad es el comienzo de una revelación progresiva de Cristo. Jesús no se manifiesta de golpe en toda su gloria. Se revela poco a poco, a María y José, a los pastores, a los magos, y más tarde al mundo entero. La Navidad inicia este camino de revelación divina. Número 51. El árbol de Navidad puede leerse desde una perspectiva cristiana. Aunque su origen es cultural, la Iglesia lo ha cristianizado. El árbol siempre verde simboliza la vida eterna que Cristo viene a traer. Las luces recuerdan que Jesús es la luz del mundo, y los adornos expresan la alegría por la salvación recibida. Número 52. El nacimiento de Jesús marca el inicio de la buena noticia. La Navidad es el primer anuncio del Evangelio. Antes de predicar, Jesús ya evangeliza con su sola presencia. Dios habla al mundo no con discursos, sino con un niño que se entrega completamente. Número 53. La Navidad enseña que Dios se revela en lo cotidiano. Un nacimiento, una familia sencilla, un pueblo pequeño. Dios elige lo ordinario para manifestar lo extraordinario. La Navidad invita a descubrir a Dios en la vida diaria. Número 54. El saludo, Feliz Navidad, tiene un sentido profundamente cristiano. Desear una feliz Navidad no es solo cortesía.
es desear que Cristo nazca en el corazón del otro. Es una bendición implícita que anuncia alegría verdadera. Número 55. El intercambio de regalos tiene raíz en el don de Dios. Para la fe católica, los regalos navideños recuerdan que Dios se dio a sí mismo. Jesús es el regalo más grande. Compartir regalos es un eco humano del don divino. Número 56. La Navidad llama a la caridad concreta. La Iglesia insiste en que celebrar la Navidad implica amar al prójimo, ayudar a los pobres, visitar enfermos y compartir con quien está solo es una forma auténtica de vivir el misterio navideño. Número 57. La música navideña tiene una profunda dimensión espiritual. Villancicos y cantos no son solo tradición, son proclamación de fe. A través del canto, la Iglesia anuncia la alegría del nacimiento de Cristo y se une al canto de los ángeles. Número 58. La Navidad es tiempo de reconciliación. Dios se reconcilia con la humanidad en Cristo. Por eso, la Navidad es un llamado a reconciliarse con Dios y con los demás. El perdón es parte esencial de esta celebración. Número 59. El tiempo de Navidad invita a la contemplación. No todo es ruido y actividad. La Iglesia propone detenerse, mirar el pesebre y contemplar el misterio. La contemplación permite que la Navidad transforme el corazón. Número 60. La Navidad proclama que el amor vence al pecado. Cristo nace para destruir el poder del pecado y de la muerte. La Navidad anuncia esperanza. El mal no tiene la última palabra. Dios entra en la historia para salvarla desde el amor. Número 61. La Navidad revela que Dios se acerca sin imponer miedo. El nacimiento de Jesús ocurre en sencillez y mansedumbre. Dios no se presenta con poder intimidante, sino con ternura. La Navidad enseña que Dios se acerca con amor, invitando libremente al corazón humano. Número 62. La Navidad confirma que la salvación comienza desde dentro. Dios no cambia el mundo desde fuera, sino desde el corazón humano. Al hacerse hombre, Cristo asume nuestra condición para transformarla desde dentro. La Navidad es el inicio de esta transformación interior. Número 63. La Navidad nos enseña a esperar con esperanza activa. El Adviento prepara el corazón para la Navidad. La espera del nacimiento de Cristo no es pasiva, sino vigilante y confiada. La Navidad confirma que Dios siempre cumple sus promesas, aunque parezcan tardar. Número 64. La Navidad muestra que Dios se manifiesta en la debilidad. Un niño frágil, dependiente y vulnerable revela el poder del amor divino. La Iglesia enseña que en la debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. La Navidad invierte la lógica del mundo. Número 65. La Navidad da sentido cristiano al sufrimiento humano. Dios no permanece ajeno al dolor. Al nacer en un mundo herido, Cristo se solidariza con el sufrimiento humano. La Navidad anuncia que Dios camina con nosotros incluso en la dificultad. Número 66. La Navidad invita a vivir una fe encarnada. La fe cristiana no es abstracta, es concreta, visible y vivida en el cuerpo y en la historia. La Navidad recuerda que Dios se hizo carne y, por tanto, la fe se vive en obras, gestos y decisiones diarias. Número 67. La Navidad impulsa a la misión evangelizadora. Los pastores, después de ver al niño, anuncian lo que han vivido. La Navidad no termina en el pesebre, comienza allí. Quien se encuentra con Cristo es enviado a anunciarlo. Número 68. La Navidad nos recuerda que Dios ama primero. Antes de cualquier respuesta humana, Dios toma la iniciativa. Jesús nace sin que nadie lo merezca. La Navidad es la prueba de que el amor de Dios es gratuito y preveniente. Número 69. La Navidad invita a mirar la historia con esperanza. Aunque el mundo esté marcado por conflictos y heridas, la Navidad proclama que Dios ha entrado en la historia y no la ha abandonado. Esto transforma la manera cristiana de ver el presente y el futuro. Número 70.
La Navidad es una escuela de sencillez cristiana. El pesebre enseña a vivir con lo esencial. La Navidad invita a desprenderse de lo superfluo y a redescubrir el valor de lo simple, lo pequeño y lo verdadero. Número 71. La Navidad recuerda que Dios cumple su plan incluso en medio de la fragilidad humana. María y José viven dificultades reales, rechazo, pobreza, incertidumbre. Aún así, Dios cumple su promesa. La Navidad enseña que las limitaciones humanas no detienen la acción divina, sino que muchas veces son el lugar donde Dios actúa con mayor fuerza. Número 72. La Navidad revela que la verdadera grandeza se manifiesta en el servicio. El Hijo de Dios no nace para ser servido, sino para servir desde el primer instante. Este misterio prepara el camino para toda su vida pública. La Navidad redefine el concepto de grandeza desde el amor humilde. Número 73. La Navidad invita a redescubrir el valor de la infancia espiritual. Jesús nace como niño para enseñarnos a confiar, depender y abandonarnos en Dios. La Iglesia ve en la Navidad una llamada a vivir la fe con sencillez, docilidad y confianza filial. Número 74. La Navidad nos enseña que Dios se deja encontrar por quien lo busca con sinceridad. Pastores y magos llegan por caminos distintos, pero con un mismo deseo: encontrar al Salvador. La Navidad muestra que Dios se manifiesta a quienes lo buscan con corazón abierto, sin importar su origen. Número 75. La Navidad es una invitación constante a la alegría cristiana. La alegría de la Navidad no depende de circunstancias externas, sino del nacimiento del Salvador. La Iglesia proclama una alegría profunda, serena y duradera, fundada en la certeza de que Dios está con nosotros. Número 76. La Navidad revela que Dios transforma lo ordinario en lugar de salvación. Un establo, una familia sencilla y una noche cualquiera se convierten en escenario de la salvación. La Navidad enseña que Dios puede hacer grandes obras en lo cotidiano de nuestra vida. Número 77. La Navidad llama a proteger la vida y la dignidad humana. El niño Jesús, vulnerable y necesitado, nos recuerda el valor sagrado de toda vida humana. La Iglesia ve en la Navidad un fuerte llamado a defender y cuidar la vida, especialmente la más frágil. Número 78. La Navidad fortalece la esperanza cristiana en tiempos difíciles. Incluso cuando el mundo parece oscuro, la Navidad proclama que la luz ha venido. Esta certeza sostiene la esperanza cristiana y da sentido a la espera confiada. Número 79. La Navidad es un misterio que se vive mejor desde la gratitud. Todo en la Navidad es don. Nada se compra ni se merece. La respuesta cristiana adecuada es la gratitud sincera por el amor inmenso de Dios que se nos ha dado. Número 80. La Navidad recuerda que Dios camina con la humanidad. Al hacerse hombre, Dios no observa desde lejos. Camina con nosotros, comparte nuestra historia y la redime desde dentro. La Navidad proclama que nunca estamos solos. Número 81. La Navidad enseña que Dios se hace cercano y comprensible. Al hacerse niño, Dios se vuelve accesible. No habla desde el trueno, sino desde el llanto de un recién nacido. La Navidad revela un Dios que quiere ser amado, no temido. Número 82. La Navidad revela el valor infinito de cada persona. Si Dios se hace hombre, entonces toda vida humana tiene un valor incalculable. La Navidad fundamenta la dignidad humana desde la fe cristiana. Número 83. La Navidad es un llamado a la conversión del corazón. El nacimiento de Cristo invita a cambiar de vida. Acoger al niño implica dejar que Dios transforme nuestras actitudes, prioridades y decisiones. Número 84. La Navidad recuerda que la fe se vive en comunidad. María, José, los pastores y los magos forman una comunidad alrededor de Jesús. La Navidad no es individualista, es eclesial y comunitaria. Número 85. La Navidad revela que Dios actúa en la historia real. Fechas,
lugares y personas concretas muestran que la fe cristiana no es mito, sino historia de salvación encarnada en la realidad. Número 86. La Navidad invita a redescubrir el valor del hogar. Dios nace en el seno de una familia. La Iglesia ve en la Navidad una exaltación del hogar como lugar donde Dios quiere habitar. Número 87. La Navidad enseña a confiar incluso cuando no se entiende todo. María y José no comprenden completamente el misterio, pero confían. La Navidad invita a una fe confiada, incluso en la incertidumbre. Número 88. La Navidad recuerda que Dios transforma el rechazo en salvación. No hubo lugar para Jesús en la posada, pero ese rechazo se convierte en lugar de revelación. Dios puede transformar el dolor en gracia. Número 89. La Navidad anuncia que el amor de Dios no excluye a nadie. Pastores pobres y sabios extranjeros son acogidos. La Navidad proclama un amor universal, sin barreras ni condiciones. Número 90. La Navidad es una escuela de paciencia y espera. Dios no apresura la historia. Espera el momento justo. La Navidad enseña a confiar en los tiempos de Dios. Número 91. La Navidad muestra que Dios se revela en lo pequeño. Un niño, un pesebre, una noche. Dios elige lo pequeño para revelar lo infinito. Esta es una lección central de la fe cristiana. Número 92. La Navidad invita a contemplar antes de actuar. Antes de hablar o hacer, los personajes contemplan. La Navidad enseña a detenerse y mirar el misterio con el corazón. Número 93. La Navidad recuerda que la fe cristiana es una fe de encuentro. No es una idea, es un encuentro personal con Cristo vivo. La Navidad es el primer gran encuentro de Dios con la humanidad. Número 94. La Navidad revela que Dios se compromete con la humanidad. Dios no visita y se va, se queda. La encarnación es un compromiso eterno con la humanidad. Número 95. La Navidad proclama que Dios vence el mal desde el amor. No vence con violencia, sino con entrega. La Navidad anticipa la victoria del amor sobre el pecado. Número 96. La Navidad es fuente de esperanza permanente. No importa cuán oscura sea la noche, la luz ya ha nacido. Esta certeza sostiene la esperanza cristiana. Número 97. La Navidad nos recuerda que Dios habita en la sencillez. Lo simple se vuelve sagrado cuando Dios está presente. La Navidad invita a valorar lo esencial. Número 98. La Navidad es una llamada a vivir el amor concreto. No basta celebrar. Hay que amar como Cristo, con gestos reales, cercanos y constantes. Número 99. La Navidad muestra que Dios se hace don total. Jesús no se guarda nada. Desde el pesebre comienza una vida entregada por amor. Número 100. La Navidad es el comienzo de una nueva humanidad. En Cristo nace una humanidad reconciliada con Dios. La Navidad inaugura una nueva historia. Número 101. La Navidad no es solo una fecha, es un misterio que transforma la vida. Dios se hace hombre para que el hombre viva de Dios. Ese es el corazón de la Navidad. La Navidad no termina cuando se apagan las luces ni cuando se guardan los adornos. La Navidad continúa cada vez que acogemos a Cristo en el corazón, cada vez que elegimos el amor, cada vez que llevamos luz a la vida de otros. Porque el niño de Belén no nació solo una vez en la historia. Quiere nacer hoy, en cada familia, en cada corazón dispuesto, en cada vida que se abre a Dios. Que esta Navidad no sea solo celebrada, sino vivida.